Soledad elegida, el rostro incomprendido de la fortaleza. Vivimos en un mundo donde la cantidad de amigos se mide como si fuera un indicador de valor personal. Redes sociales repletas de seguidores, mensajes efímeros llenos de emojis vacíos y vínculos tan frágiles que un simple desacuerdo puede romperlos como vidrio delgado. En esta era, la soledad suele verse como un defecto, una señal de fracaso social. Pero ¿y si no fuera así? ¿Y si la falta de amigos no fuera una carencia, sino una consecuencia inevitable de una vida guiada por principios, profundidad y fortaleza interior? El estoicismo, esa antigua filosofía romana de autocontrol, claridad moral y disciplina emocional, no solo acepta la soledad, sino que la considera un terreno fértil para el crecimiento. Marco Aurelio, emperador de Roma y uno de los mayores exponentes del estoicismo, escribió en sus meditaciones: la mejor manera de vengarse de una persona malvada es no parecerse a ella. Este principio se puede extender a los vínculos sociales. Si tu entorno está compuesto por personas que valoran la superficialidad, el ruido, el egoísmo o el drama, entonces la verdadera virtud consistirá en no pertenecer a ese círculo. Incluso si eso significa estar solo. Soledad como elección, no como castigo. Hay una diferencia inmensa entre la soledad impuesta por el rechazo social y la soledad que uno escoge con propósito. El estoico no rechaza la compañía, pero sí selecciona con cautela. Para él, no se trata de tener amigos por cantidad, sino de tener personas que compartan sus principios, que eleven su espíritu, que no teman el silencio ni la verdad. Séneca, en una de sus cartas a Lucilio, escribió: retírate en ti mismo cuanto te sea posible, convive con los que te pueden hacer mejor, admite a los que tú puedes hacer mejores. Esta es una reciprocidad que produce grandes ganancias. Aquí, el concepto de amistad no es populista ni trivial. No se basa en intereses comunes pasajeros o distracciones banales. Es una inversión de carácter. Por eso, quien vive de forma verdaderamente estoica encontrará que el círculo que puede compartir su nivel de introspección, claridad moral y autodominio es muy pequeño. Y es entonces cuando llega la gran paradoja: la falta de amigos no es signo de debilidad, sino posiblemente de haber alcanzado un nivel de desarrollo personal que la mayoría no puede acompañar. El precio de la claridad. La mayoría de las personas buscan relaciones para evitar pensar, para huir del vacío, para tapar su ansiedad existencial con ruido humano. Pero el estoico camina en dirección contraria. Busca la claridad, aunque duela. Prefiere la verdad incómoda a la mentira reconfortante. El resultado: muchos se alejan. Porque estar cerca de alguien que se niega a participar en juegos sociales, chismes o hipocresías es profundamente incómodo. El filósofo Epicteto fue claro en esto: cuanto más te ocupes de ti mismo y menos de los demás, más libre serás. El problema es que la libertad interior es cara. No todos quieren pagar ese precio. Y quien decide pagarlo, muy a menudo lo hace en soledad. Entonces, ¿cómo se interpreta esa soledad? ¿Como una señal de rareza, de arrogancia, de insociabilidad? Tal vez. Pero también puede ser vista como una señal de que esa persona ha decidido no ceder su alma a la mediocridad emocional del mundo moderno. La riqueza de no agradar a todos. En el fondo, muchos buscan la aprobación de los demás como si fuera una necesidad biológica. Se adaptan, ceden, fingen. Hacen lo que no sienten para mantener vínculos, pero el estoico sabe que complacer a todos es el camino más corto hacia la pérdida de uno mismo. El filósofo Musonio Rufo, maestro de Epicteto, decía: no es libre quien vive para agradar, sino quien vive según la razón. Y vivir según la razón, con honestidad, templanza y firmeza, inevitablemente aleja a quienes prefieren las máscaras. La falta de amigos, en este contexto, no es aislamiento, es depuración. Es el resultado de no estar dispuesto a pagar el precio de pertenecer a todo grupo, de encajar a toda costa. Una vida seleccionada, no solitaria. Muchos confunden ser selectivo con ser cerrado.
Pero el estoico no cierra el corazón al mundo, simplemente no lo abre a cualquiera. No entrega su tiempo, su atención y su energía a vínculos que no tengan sustancia. Y eso, por extraño que parezca, es una forma de amor elevado. Séneca lo explica con precisión en sus cartas: el sabio es autosuficiente, no porque no necesite amigos, sino porque puede vivir incluso sin ellos. No se trata de despreciar a los demás, sino de reconocer que muy pocos estarán dispuestos a compartir una vida con peso filosófico, con responsabilidad ética, con intención profunda. Y cuando uno comienza a vivir con esta claridad, la lista de personas con las que se puede compartir se reduce drásticamente. Por eso, cuando una persona se encuentra sin amigos, tal vez no está fracasando. Tal vez está limpiando el terreno para construir vínculos reales, raros y duraderos. El dolor de la coherencia. Ser coherente con uno mismo tiene un precio. Muchas veces, ese precio es la pérdida de relaciones. Amigos que se alejan porque ya no les haces eco. Compañeros que te tachan de distante porque no compartes sus quejas, su cinismo, su drama. Conocidos que se ofenden porque no participas en su juego de máscaras. Pero la coherencia no negocia. El estoico prefiere perder un amigo que perder el respeto por sí mismo. Y aunque eso duela, es un dolor noble. Porque no nace de la traición, sino de la lealtad a uno mismo. Marco Aurelio escribió: mira dentro de ti. Dentro está la fuente del bien, y puede brotar siempre que quieras. Cuando uno se alimenta de esa fuente interior, ya no necesita vínculos por necesidad emocional. Los busca por afinidad de valores, por respeto mutuo, por crecimiento compartido. Esos vínculos no abundan, pero cuando aparecen, son más profundos que 100 amistades triviales. El hombre libre y su relación con el mundo externo. El estoicismo es, en esencia, una filosofía de la libertad. La libertad no se entiende únicamente como la ausencia de restricciones externas, sino como una capacidad interior para actuar según la razón, sin depender de las fluctuaciones emocionales o sociales. Y esta libertad se encuentra en el desapego, la habilidad de ser fuerte y pleno por uno mismo, sin depender de la validación externa, ni siquiera de la compañía de otros. Quien elige vivir según la razón y no según los impulsos, quien busca la paz interior por encima del placer inmediato, pronto se dará cuenta de que no todos están dispuestos a acompañarlo. La mayoría de las personas prefieren rodearse de estímulos constantes, distracciones, pequeños dramas y la falsa seguridad de la aceptación social. El estoico, por el contrario, está dispuesto a enfrentar la incomodidad de la soledad porque sabe que esa es la única forma de encontrar la verdadera paz y claridad. El miedo a la soledad, el desafío de las relaciones superficiales. El miedo a la soledad es uno de los miedos más comunes entre los seres humanos. Es un miedo inculcado por una cultura que valida el tener sobre el ser. Las personas temen ser percibidas como solitarias, como personas que no son capaces de crear conexiones genuinas. Pero esa misma cultura rara vez valora la calidad de las relaciones, más allá de su cantidad. En este sentido, el estoicismo ofrece una perspectiva refrescante. La verdadera compañía no es la que proviene del ruido constante o la presencia superficial, sino la que se deriva de compartir una visión común y un compromiso con el crecimiento personal. Este tipo de relación puede ser tan rara como una perla en el fondo del mar, pero es mucho más duradera y significativa que las amistades efímeras que solo existen para llenar vacíos temporales. El sabio, entonces, prefiere la soledad momentánea a la compañía superficial, porque sabe que las mejores amistades surgen de aquellos que también han elegido caminar en el sendero del autoconocimiento y la autocontención. En palabras de Epicteto, la libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en hacer lo que uno debe, y cuando lo hace solo si es sabio y capaz de tomar decisiones justas. El sabio prefiere la compañía de unos pocos, pero de calidad, que está rodeado de personas que no comparten sus valores más profundos. La verdadera compañía no se busca, se encuentra en el camino. Y ese camino es solitario en muchos momentos,
pero repleto de riquezas invisibles para el ojo común. El arte de estar solo con uno mismo. El arte de la soledad no es solo una cuestión de ausencia de compañía, sino de la habilidad para estar bien consigo mismo. Séneca, en sus cartas a Lucilio, destacó la importancia de ser capaz de disfrutar de la propia compañía. La habilidad de estar solo con nuestros pensamientos, sin buscar distracción, es una de las características más profundas de la sabiduría estoica. La soledad no es la ausencia de compañía, sino la presencia de uno mismo. La falta de amigos, en este contexto, puede ser una oportunidad para cultivar esta relación con uno mismo. En lugar de ver la ausencia de amigos como una carencia, el estoico la interpreta como una oportunidad para profundizar en el autoconocimiento, para clarificar sus principios y deseos, para afinar su carácter. Y este tipo de vida interior, lejos de empujar al aislamiento negativo, da lugar a una fortaleza que puede atraer relaciones auténticas. La amistad que nace de la virtud. El estoicismo enseña que la amistad verdadera no es una cuestión de intercambio de favores o apoyo en momentos de necesidad, sino de virtud compartida. En la ética estoica, la virtud, la sabiduría, la justicia, la valentía y la templanza, es el verdadero fundamento de todas las relaciones. Las amistades basadas en estos principios son profundas y resilientes, porque no dependen de intereses egoístas ni de circunstancias externas. Séneca escribió, es un amigo verdadero quien te hace ser mejor, quien te desafía a ser más sabio, más virtuoso. La amistad no es un refugio ante las dificultades de la vida, sino un compromiso con la mejora continua. En este sentido, la falta de amigos puede ser una señal de que la persona está comprometida con su propia transformación interna y que, si bien no todos están dispuestos a acompañarla en ese viaje, su círculo de amistades será excepcionalmente valioso cuando aparezca. Es posible que este círculo sea pequeño, pero su valor no tiene comparación con las relaciones superficiales que dominan las sociedades modernas. La soledad como refugio para la reflexión profunda. Uno de los conceptos más trascendentales dentro del estoicismo es la importancia de la reflexión constante. La soledad ofrece el espacio perfecto para la introspección, para analizar las acciones pasadas, las decisiones futuras y, sobre todo, el estado interior del alma. Este espacio de reflexión es esencial para quienes buscan vivir de acuerdo con principios sólidos y no con las fluctuaciones emocionales del momento. Mientras que la mayoría de las personas viven sumergidas en la vorágine de las emociones, las interacciones superficiales y el bullicio del mundo exterior, el estoico utiliza la soledad para afinar su percepción, para evaluar sus deseos, para descubrir sus debilidades y superar sus temores. El proceso de ser honesto consigo mismo, de mirar sus propias sombras y fortalezas, no puede ser realizado en la compañía de otros, sino en el silencio interior. Es en ese espacio de soledad donde el estoico cultiva una visión clara de sí mismo. Aquí, en el aislamiento, se le otorga el poder de decidir quién quiere ser, cómo quiere vivir y qué quiere dejar atrás. Esto, lejos de ser una señal de debilidad o aislamiento, es un acto de fuerza, de la fuerza de ser el único arquitecto de su destino, lejos de las distracciones y presiones sociales. El templo interior, construcción de una fortaleza emocional. Vivir de acuerdo con el estoicismo exige una gran fortaleza emocional. Esa fortaleza no es una muralla fría que aleja a los demás, sino una estructura sólida que protege la paz interior. La falta de amigos, lejos de ser un castigo, puede ser una prueba del compromiso de una persona con su propia fortaleza emocional. Un estoico no se deja arrastrar por las emociones fluctuantes ni por los vaivenes del afecto social. La emoción, para él, no es una guía para la vida, sino un indicador a observar con claridad. Cuando las relaciones sociales son intensas, pueden generar una agitación emocional que es difícil de manejar, pero cuando uno se retira a la soledad, es capaz de ver esas emociones con perspectiva. La soledad se convierte entonces en un espacio de construcción interna, donde la mente puede encontrar su equilibrio y el corazón su serenidad. En sus meditaciones, Marco Aurelio afirma,
el alma se fortalece al enfrentar la adversidad, no al refugiarse en ella. Es en la soledad, al enfrentar las adversidades internas de la mente, cuando uno se fortalece verdaderamente. Aquí no se trata de rechazar la compañía, sino de ser capaz de estar en paz consigo mismo, incluso sin la validación o el consuelo de los demás. El miedo al juicio, superando la necesidad de aprobación externa. Un gran obstáculo para la construcción de una vida estoica es el miedo al juicio de los demás. Las personas que buscan constantemente la validación externa, que temen ser juzgadas por sus decisiones, a menudo caen en la trampa de crear vínculos superficiales que refuercen su ego y disimulen sus inseguridades. Pero, como los estoicos enseñan, la verdadera libertad viene de no depender de la opinión de los demás. Séneca lo expresa de manera brillante: la aprobación ajena es una cadena invisible. La verdadera libertad está en liberarte de esa necesidad. Por lo tanto, la falta de amigos puede ser una indicación de que alguien ha superado esa necesidad de aprobación, de que ha dejado de buscar la aceptación en los demás para encontrarla en su propia conducta y principios. En lugar de conformarse con amistades que solo alimentan el ego, esa persona ha comenzado a ver el mundo de una manera más profunda, donde la auténtica satisfacción proviene de vivir de acuerdo con su propio ser, sin importar si los demás están de acuerdo o no. Esto, por supuesto, no significa rechazar la posibilidad de la amistad genuina. Más bien, es un reconocimiento de que, si esa amistad se basa en la admiración mutua por la virtud y la honestidad, entonces será una amistad mucho más duradera y profunda que cualquier otra que se construya sobre el deseo de complacer a otros. La comunidad estoica, un grupo pequeño pero valioso. Aunque el estoicismo valora la independencia, también reconoce la importancia de la comunidad. Sin embargo, esta comunidad no es cualquier grupo, sino uno formado por individuos que comparten la misma visión del mundo, una visión basada en la razón, la virtud y el autocontrol. Los estoicos no buscan una multitud de amigos, sino un círculo selecto, aunque pequeño, de personas que valoren lo mismo que ellos. En este sentido, la falta de amigos no es una tragedia, sino una consecuencia de vivir de manera coherente con los propios principios. El verdadero amigo del estoico es aquel que también vive según la razón y que, por lo tanto, puede desafiarlo a ser mejor, a ser más sabio, a profundizar en su comprensión de la vida. La falta de amistades convencionales puede entonces ser el signo de una vida comprometida con la búsqueda de algo más grande, la perfección del carácter, la sabiduría y la paz interior. Es la señal de que una persona no se conforma con las relaciones superficiales y está dispuesta a esperar a que lleguen aquellas que realmente valen la pena, aquellas que ayudan a crecer y a ser más virtuoso. La libertad de ser uno mismo, el mayor tesoro. El estoicismo se basa en la idea de que, en última instancia, la única relación que debe ser verdaderamente prioritaria es la que uno mantiene consigo mismo. La búsqueda de la aprobación externa, la necesidad de pertenecer a una multitud, son distracciones que alejan de la verdadera libertad, que es la libertad de ser uno mismo. Y este es un principio fundamental que puede ser observado en la falta de amigos. El estoico que se ve rodeado de relaciones superficiales, o que siente la presión de encajar en una sociedad de valores vacíos, simplemente no está viviendo su verdad. La soledad no es, por lo tanto, una condena, sino una elección valiosa, la elección de abrazar la autenticidad. Quien ha alcanzado la independencia emocional sabe que no tiene que someterse a las expectativas de los demás. No necesita tener amigos solo por el hecho de tenerlos. No necesita ser aceptado ni admirado. Su vida, guiada por principios sólidos y la autodisciplina, se convierte en un testimonio de la libertad que proviene de estar en paz consigo mismo. En este contexto, la falta de amigos no es sinónimo de aislamiento social, sino de autoliberación. Es un indicativo de que esa persona ha renunciado a la esclavitud de la aprobación ajena y ha encontrado su paz en la autonomía emocional. El sabio sabe que la vida no necesita ser validada por las opiniones fluctuantes de otros, sino por la fuerza interior que cultiva a través del autoconocimiento y la reflexión continua, el sufrimiento como parte del camino.
El sufrimiento de la soledad puede ser real. La ausencia de amistades cercanas puede causar dolor, sobre todo cuando se ha experimentado la conexión emocional en algún momento. Sin embargo, el estoicismo enseña que el sufrimiento es una parte integral del camino hacia la sabiduría. La soledad no debe ser vista como un sufrimiento innecesario, sino como un reto que ofrece oportunidades de crecimiento.